Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de la historia de la humanidad. En esta ocasión vamos a viajar a un tiempo olvidado, una época en la que los dioses aún no habían hecho su aparición, y lo haremos de la mano del insigne investigador de los mitos griegos Robert Graves. En este relato, nos basaremos en sus investigaciones y en la interpretación que realizó sobre estos mitos, publicado en el primero de los 2 volúmenes que escribió sobre este tema. En este vídeo, intentaremos transmitir su visión de cómo eran las creencias y costumbres en la Europa neolítica, mucho antes de que aparecieran los primeros dioses del Olimpo, y los héroes y semidioses conocidos por todos, comenzaran a realizar sus grandes hazañas. Según Graves y a juzgar por los artefactos y mitos sobrevivientes, toda la Europa neolítica poseía un sistema de ideas religiosas notablemente homogéneo, basado en la adoración de una única diosa madre, a la que se le otorgaron muchos títulos y diferentes nombres, una diosa primordial que también era conocida y adorada en Siria, en Libia y en otros lugares. La Europa antigua no tenía dioses, y a la gran diosa se la consideraba inmortal, inmutable y omnipotente. En el pensamiento religioso de aquella lejana época, aún no se había introducido el concepto de la paternidad, y la diosa madre tenía numerosos amantes, pero solo por placer, y no para proporcionar un padre a sus hijos. Los hombres temían, adoraban, y obedecían a la diosa matriarca, siendo el hogar que ella cuidaba, habitualmente en una cueva o una choza, su más primitivo centro social, y la maternidad su principal misterio. Por esta razón, la primera víctima de un sacrificio público en la primitiva Grecia, era ofrecida siempre a la diosa Hestia, nombre que dieron a la deidad gobernadora del hogar en esta tradición. La imagen simbólica de la diosa, aparece en Delfos como el ónfalo u ombligo, representado originalmente como un elevado montón blanco de ceniza apretada, la cual protegía el carbón encendido, dado que este método constituye el medio más fácil de conservar el fuego de las brasas sin desprender humo. Más tarde se identificó a la diosa con un montículo blanqueado con cal, bajo el cual se ocultaba el muñeco del cereal de la cosecha, el cual se sacaba germinando en la primavera, y también se la identificaba con un montón de conchas marinas, o de cuarzo y mármol blanco, bajo el cual se solía enterrar a los reyes difuntos en la era antigua. No solo la luna, sino también el sol eran los símbolos celestiales de la diosa. Sin embargo, en la mitología griega más antigua, el sol cedía la precedencia a la luna, que inspiraba el mayor temor supersticioso, puesto que no se oscurecía al declinar el año, y tenía como principal atributo, el poder de conceder o negar el agua a los campos. Las 3 fases de la luna, nueva, llena y vieja, hacían referencia a las 3 fases de la diosa matriarca, primero como doncella, después como mujer núbil o ninfa, y finalmente como vieja. Con el paso de los siglos, y dado que el curso anual del sol recordaba igualmente al desarrollo y declinación de sus facultades físicas, la diosa primigenia de muchos nombres, también llegó a identificarse con los cambios de las estaciones en la vida animal y vegetal, y en consecuencia con la madre tierra, que al principio del año vegetativo solo produce hojas y capullos, luego flores y frutos, y al final deja de producir por completo. Con el transcurso de las generaciones, la diosa primigenia se transformó en una tríada. La doncella del cielo estaba representada por Selene, la ninfa de la tierra o el mar estaba representada por Afrodita, y la anciana del mundo subterráneo estaba representada por la diosa Hécate. Estas analogías místicas fomentaron el carácter sagrado del número 3, y la diosa original de la luna y el sol comenzó a ser representada como una tríada, para demostrar aún más su divinidad. Pero sus más fieles devotos nunca olvidaron por completo que no existían 3 diosas, sino una sola, aunque en la época clásica de Grecia, el templo de Estínfalo en Arcadia ya era uno de los pocos subsistentes donde todas ellas ostentaban el mismo nombre. En la Europa neolítica no se relacionaba el sexo con la procreación, pero con el transcurso de los siglos, y una vez admitida oficialmente la relación entre el coito y el parto, la posición religiosa del hombre comenzó a mejorar poco a poco y se dejó de atribuir a los vientos o a los ríos la preñez de las mujeres. En la era del Neolítico, parece ser que la ninfa o reina tribal elegía un amante anual entre los hombres jóvenes que la rodeaban, un rey que debía ser sacrificado cuando terminaba el año, haciendo de él un símbolo de la fertilidad, en lugar de un mero objeto para el placer erótico de la reina. Su sangre se rociaba para que fructificasen los árboles, para que fueran abundantes las cosechas, y para que aumentaran los rebaños. Según parece, su carne era comida cruda por las ninfas compañeras de la reina de la tribu, sacerdotisas que llevaban máscaras de perras, de yeguas o de cerdas. Con el paso del tiempo, esta práctica se modificó, y el rey moría tan pronto como el poder del sol, con el cual se le identificaba,
comenzaba a declinar durante el verano, y entonces otro joven mellizo suyo, o supuesto mellizo, se convertía en el nuevo amante de la reina para ser debidamente sacrificado en pleno invierno, y como recompensa, se le otorgaba el derecho a reencarnarse en una serpiente del oráculo. Estos efímeros consortes adquirían el poder ejecutivo, pero solo cuando se les permitía representar a la reina, y siempre ataviados con sus vestiduras mágicas durante los rituales. Así comenzó la monarquía sagrada, y aunque el sol se convirtió en un símbolo de la fertilidad masculina, una vez identificada la vida del rey con el transcurso de las estaciones, el sol siguió estando siempre bajo la tutela de la luna, así como el rey siguió siempre sometido a la tutela de la reina, hasta mucho tiempo después de haber sido superada la etapa matriarcal. Por esta razón, las brujas de Tesalia, que era una región muy conservadora en asuntos religiosos, solían amenazar al sol en nombre de la luna, con envolverlo en una noche perpetua, y gracias a este poder llegaron a ser muy temidas y respetadas. Sin embargo, no hay prueba alguna de que ni siquiera cuando las mujeres ejercían la soberanía en las cuestiones religiosas, se negaran a los hombres algunos territorios en los que pudieran actuar sin la supervisión femenina. Se les solía confiar la caza, la pesca, la recolección de ciertos alimentos, el cuidado de manadas y rebaños, y la ayuda para defender el territorio tribal contra los intrusos, pero siempre con la condición de que no transgredieran la ley matriarcal. La reina tribal elegía a los jefes de los clanes totémicos, y se les concedían ciertos poderes, especialmente en tiempo de migraciones o guerras. Según parece, las reglas para determinar cuál era el varón que debía actuar como jefe supremo, variaban en los diferentes matriarcados, aunque habitualmente se elegía al tío materno de la reina, a su hermano, o en su defecto, al hijo de su tía materna. Los jefes supremos de las tribus más primitivas también tenían autoridad para actuar como jueces en las disputas personales entre los hombres, pero con la condición de que nunca se menoscabase con ello la autoridad religiosa de la reina. Las sociedades matrilineales más primitivas que sobreviven en la actualidad son las de los hogares de la India meridional, donde las princesas, aunque se casan con maridos que son todavía unos niños, y de los que se suelen divorciar de inmediato, acostumbran a tener descendencia con amantes de cualquier posición social. Asimismo, las princesas de varias tribus matrilineales del África Occidental tienen la costumbre de casarse con extranjeros o plebeyos. Las mujeres de la realeza griega prehelénica también consideraban como cosa corriente tomar amantes entre sus siervos. Al principio de la historia, el tiempo se calculaba por las fases de la luna, y toda ceremonia importante se realizaba en una de estas fases. En esa época, los solsticios y equinoccios no eran determinados con exactitud, sino por aproximación a la siguiente luna nueva o llena. Por esta razón, el número 7 adquirió una santidad peculiar, dado que el rey debía morir en la séptima luna llena que tuviera lugar después del día más corto del año. Inclusive, cuando tras una cuidadosa observación astronómica, se demostró que el año solar tenía 364 días con algunas horas más, hubo que dividirlo en meses, es decir, en ciclos lunares, antes que en fracciones del ciclo solar. Esos meses se convirtieron en periodos de 28 días, puesto que el 28 era un número sagrado, en el sentido de que la luna podía ser adorada como una mujer, cuyo ciclo menstrual es normalmente de 28 días, y este es también el verdadero periodo de las revoluciones de la luna en función del sol. Este sistema llevó a una identificación todavía más íntima de la mujer con la luna, y dado que el año de 364 días es exactamente divisible por 28, la tradición religiosa de los años con 13 meses, perduró entre los campesinos europeos durante más de un milenio después de que se adoptara el calendario juliano. De esta manera el 13, el número del mes de la muerte del sol, nunca ha perdido su mala reputación entre los supersticiosos. Los días de la semana estaban a cargo de los titanes, los genios del sol, de la luna, y de los 5 planetas descubiertos hasta entonces, que eran responsables de ellos ante la suprema diosa creadora. Este sistema se desarrolló probablemente en la primitiva Sumeria matriarcal. De esta manera, el sol pasaba por 13 etapas anuales, que comenzaban en el solsticio de invierno, cuando los días volvían a alargarse después de su larga decadencia otoñal. El día extra del año sideral, obtenido del año solar mediante la revolución de la Tierra alrededor de la órbita del Sol, fue intercalado entre el mes 13º y el primero, y se convirtió en el día más importante de los 365. Este era el momento en el que la reina tribal elegía al rey sagrado, generalmente el vencedor de una carrera, de una lucha, o de un torneo de arqueros. La mitología griega primitiva se relaciona, sobre todo, con las cambiantes relaciones entre la reina y sus amantes,
que comienzan con sus sacrificios anuales o bianuales y terminan en la época en que se compuso la Ilíada, cuando los reyes se jactaban de que eran mucho mejores que sus padres, refiriéndose al eclipse de aquel reinado matriarcal, el cual fue usurpado por una monarquía masculina de poder ilimitado. Una gran parte de los mitos griegos son historia político-religiosa. Belerofonte, por ejemplo, doma a Pegaso, el caballo alado, y mata a la quimera. Perseo, en una variante de la misma leyenda, vuela a través del aire y decapita a la madre de Pegaso, la gorgona Medusa, y Marduk, el héroe babilonio, mata a la monstruosa Tiamat, la diosa del mar. El nombre de Perseo tiene como significado el destructor, y probablemente, representaba a los helenos patriarcales que invadieron Grecia y el Asia Menor, a comienzos del segundo milenio a.C., desafiando así el supremo poder de la triple diosa. Pegaso estaba consagrado a la triple diosa, porque el caballo, con sus cascos en forma de luna, figuraba en las ceremonias para producir lluvia, y en la designación de los reyes sagrados, y sus alas simbolizaban su naturaleza celestial más bien que la propia velocidad. Medusa era, en un tiempo ya olvidado, la triple diosa misma, que se ocultaba tras una máscara profiláctica de gorgona, mostrando un rostro horrible y espantoso, y cuyo único fin era el de prevenir al profano contra la violación de sus misterios. Perseo decapitó a Medusa, significando que los helenos saquearon los principales templos de la diosa, y despojaron a sus sacerdotisas de sus máscaras de gorgonas, apoderándose de sus caballos sagrados, tal y como sugiere una representación primitiva de la diosa, con cabeza de gorgona y cuerpo de yegua, que fue hallada en la región de Beocia. Cuando Belerofonte, el doble de Perseo, mató a la quimera de Licia, significaba que los helenos anularon el antiguo calendario medusino y lo reemplazaron con otro diferente. Asimismo, la destrucción por Apolo de la serpiente Pitón en Delfos, parece registrar la captura por parte de los aqueos del templo de la diosa tierra cretense. Lo mismo se puede decir del intento de violación de la ninfa Dafne, a quien la gran diosa metamorfoseó inmediatamente en un árbol de laurel, frustrando así las perversas intenciones del dios Apolo. Este mito ha sido citado en numerosas ocasiones por los psicólogos freudianos, como un símbolo del horror instintivo que siente una muchacha por el acto sexual. Pero Dafne era todo menos una virgen asustada. Su nombre es una contracción de Dafoene, que significa la sanguinaria, y hace referencia a la diosa en estado de ánimo orgiástico, cuyas sacerdotisas, las Ménades, masticaban hojas de laurel para embriagarse, y periódicamente salían corriendo en noches de luna llena, asaltando a los viajeros incautos y despedazando a niños o animales jóvenes, ya que el laurel contiene cianuro de potasio, una sustancia altamente tóxica y que puede producir alucinaciones. Estos grupos de Ménades fueron suprimidos por los helenos, y solo el bosquecillo de laurel testimoniaba que Dafne había ocupado con anterioridad aquellos templos. La masticación de hojas de laurel por alguien que no fuera la sacerdotisa profética de Delfos, a la que Apolo conservaba su servicio en ese templo, estuvo prohibida en Grecia hasta la época romana. Las invasiones helénicas de comienzos del segundo milenio a.C., llamadas habitualmente eólica y jónica, parecen haber sido mucho menos destructoras que la aquea y la doria, a las que precedieron. Pequeñas bandas armadas de pastores, que adoraban a la trinidad de dioses Arios, Indra, Mitra y Varuna, cruzaron la barrera natural del monte Otris, y según parece, se agregaron pacíficamente a las colonias prehelénicas de Tesalia y Grecia central. Fueron aceptados como hijos de la diosa local, y proporcionaron a esta muchos reyes sagrados. De este modo, una aristocracia militar masculina se reconcilió con la teocracia femenina, y no solo en Grecia, sino también en Creta, donde los helenos consiguieron establecerse y exportar la civilización cretense a Atenas y al Peloponeso. Con el tiempo llegó a hablarse el griego en todo el Egeo, y en la época de Heródoto, solamente subsistía un oráculo que hablaba en un lenguaje prehelénico. El rey actuaba como el representante de Zeus, de Poseidón, o de Apolo, y se hacía llamar por uno u otro de esos nombres, aunque Zeus fue durante muchos siglos un simple semidios, y no una divinidad olímpica, inmortal y omnipotente. Todos los mitos primitivos sobre la seducción de ninfas por los dioses se refieren, al parecer, a matrimonios entre caudillos helenos y sacerdotisas de la luna locales, a los que se oponía siempre enfurecida la diosa Hera, que representaba el primitivo sentimiento religioso, el cual era de ideas mucho más conservadoras. Cuando la brevedad del reinado del rey, siempre elegido por la reina de la tribu, comenzó a resultar extremadamente fastidiosa, se convino en prolongar el año de 13 meses, hasta el gran año de 100 lunaciones, al final del cual se produce una coincidencia del tiempo solar y el lunar.
Pero como todavía era necesario fructificar los campos y las cosechas, el rey accedía a sufrir una falsa muerte anual, y a ceder su soberanía durante un día, el día intercalado, que quedaba fuera del año sideral sagrado. Entonces se designaba a un niño, para que figurara como rey sustituto, o interrex, que moría al terminar su reinado, y cuya sangre era utilizada para la ceremonia de la aspersión. Luego el rey sagrado, o bien gobernaba durante todo el periodo de un gran año, o gobernaba como heredero, o como lugarteniente del rey anterior, o los dos reinaban durante años alternos, o bien la reina les permitía dividir el reino en dos mitades para que reinaran concurrentemente. En esta etapa de la historia, el rey solía representar a la reina en muchas funciones sagradas. Para ello se ataviaba con las vestiduras de la reina, llevaba pechos falsos, tomaba prestada su hacha lunar como un símbolo de poder, e incluso se encargaba de su arte mágico de producir la lluvia. Su muerte ritual variaba mucho en los detalles, podía ser despedazado por mujeres feroces, traspasado con una lanza inofensiva, derribado con un hacha, pinchado en el talón con una flecha supuestamente envenenada, arrojado por un acantilado, quemado en una pira, ahogado en un estanque, o muerto en un accidente de carro preparado de antemano. Pero en cualquier caso debía morir, aunque solo fuera en sentido figurado. Durante muchas etapas sucesivas, reflejadas en numerosos mitos, el rey sagrado seguía manteniendo su posición, pero solo por el derecho que le otorgaba el matrimonio con la ninfa tribal, la cual era elegida como resultado de una carrera pedestre entre sus compañeras de la casa real. El trono seguía siendo matrilineal, como lo era teóricamente incluso en Egipto, y en consecuencia, el rey sagrado y su sustituto eran elegidos siempre fuera de la casa real femenina, hasta que algún rey osado y atrevido decidió por fin perpetuar su reinado cometiendo incesto con la heredera, considerada como su hija, y conseguir así un nuevo derecho al trono cuando hubiese que renovar su reinado. Las invasiones aqueas del siglo XIII a.C. debilitaron gravemente la tradición matrilineal. Al parecer, el rey se las ingeniaba para reinar durante toda su vida natural, y cuando llegaron los dorios, hacia el final del segundo milenio antes de Cristo, la sucesión patriarcal se convirtió en la regla. Un príncipe ya no abandonaba la casa de su padre para contraer matrimonio con una princesa extranjera, era ella la que iba a vivir con él, tal y como hizo Penélope convencida por Odiseo. Paso a paso, la genealogía se hizo patrilineal, aunque durante algún tiempo, después de que las apaturias, nombre que se daba al festival del parentesco masculino, hubieran reemplazado a las festividades del parentesco femenino, los ritos consistían todavía en sacrificios a la diosa madre, a los que no podían asistir los hombres. Entonces se implantó el sistema familiar olímpico, como una transacción entre los puntos de vista helénico y prehelénico, una familia divina de 6 dioses y 6 diosas, encabezada por los cosoberanos Zeus y Hera, configurando de esta forma un consejo de dioses al estilo de Babilonia. Pero tras una rebelión de la población prehelénica, descrita en la Ilíada como una conspiración contra Zeus, Hera quedó subordinada al dios supremo Zeus, y Atenea se declaró totalmente en favor de su padre, y al final, el dios Dioniso aseguró la preponderancia masculina en el Consejo de los 12, desalojando a la primitiva diosa Hestia de su ancestral lugar. De esta manera, la diosa primigenia de la naturaleza, y madre de todas las cosas, perdió el estatus de diosa suprema, y otros diocesillos oportunistas se apropiaron de sus funciones divinas, relegando al olvido una tradición que se remontaba hasta la lejana época del Neolítico. Gracias por acompañarnos en este relato y hasta pronto.